vamos ahora sí al cierre. Esta es la parte donde ya atamos todos los cabos y ya de manera práctica aplicamos todo lo aprendido. Si todo lo que aprendimos no lo aplicamos en nuestra vida a partir del día de hoy, entonces simplemente fue pura información. La última parte de este seminario es la verdadera libertad en Cristo. La verdadera libertad en Cristo. Capítulos 5 y 6. Capítulo 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez más, ¿qué produce esclavitud? ¿A qué yugo de esclavitud estaban sometidos? Se los estaban queriendo someter a los yugos de la esclavitud, de reglas, de costumbres, de tradiciones conforme a los hombres. Entonces dice: manténganse libres. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. He aquí yo, Pablo, os digo, que vienen textos claves para cerrar. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Una vez más, ¿a qué circuncisión se estará refiriendo Pablo? A la circuncisión rabínica, alágica, de la que se menciona en Hechos capítulo 15, al rito de la circuncisión, que implicaba, si te circuncidabas de acuerdo a la tradición oral de aquella época, que implicaba que estás obligado a guardar toda la ley. ¿Cuál toda la ley? La ley alágica, la ley de los rabinos. Si te conviertes oficialmente, si te conviertes formalmente, estás obligado a vivir así. Estás obligado a vivir así. Y dice: de Cristo os desligasteis. O sea, hay dos opciones: o vives según la interpretación de la Torá de Cristo, del Mesías, o de acuerdo a la halajá, a la tradición de la tradición judía. Hay dos, no se puede combinar. Se los digo por experiencia. Se los digo por experiencia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por cuál ley querían justificarse? Por la ley oral. De la gracia caíste. ¿En qué consiste la gracia? Te perdonaron tus pecados, te perdonaron tus transgresiones a la Torá, te están llamando a que te arrepientas, que vuelvas a la Torá, y decides otra vez volver a transgredir la Torá siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, pues ya ahora sí te desligué. Entonces, ¿qué más se puede hacer por ti? ¿Qué más se puede hacer por ti? Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Todos los personajes de Hebreos capítulo 11 recibieron la tierra prometida. Si ahorita tú te quisieras ir a vivir a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que juró Dios a Abraham, Isaac y Jacob, para empezar, esa tierra tal como está ahorita, las fronteras de esa tierra son las fronteras que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Son las fronteras que le dio, las fronteras que le dijo a él. No son las fronteras, muchísimo más pequeño de lo que Dios le prometió. Y no nada más eso, actualmente hay todo un debate ante las Naciones Unidas, porque si de por sí ya es chiquita esa tierra, si de por sí ya es muy pequeñito, todavía le están tratando de quitar casi la mitad del territorio, incluida parte de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no ya acaba con todos estos problemas y todas estas guerras y ya les entrega la tierra, ya lo que les dio a Abraham? ¿Por qué? ¿Cuál es la condición que Dios puso para que les regresara la tierra y ya otra vez se cumplieran todas las profecías? ¿Cuál es la condición que les puso a su pueblo para regresar a la tierra? ¿Qué condición les puso?
que te arrepientas y que vuelvas al pacto, que vuelvas a la Torah. Mientras no vuelvas al pacto, mientras estés siguiendo otras enseñanzas, seguirá habiendo conflictos ahí. No veremos paz, y de hecho, Dios va a tener que disciplinar a su pueblo. No nada más a lo que es identificado como su pueblo, que es Judá, sino también a los que dicen ser su pueblo, que están entre las naciones. Es necesario, dijo Pedro, que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Entonces, antes de que el Señor otorgue y entregue la tierra prometida, primero, ¿qué va a suceder? ¿Cómo Josué poseyó la tierra prometida? ¿Qué tuvo que haber? La batalla de Jericó y una serie de guerras para poseer la tierra prometida. ¿Cuándo el Señor volverá a la cautividad de Jacob? ¿Cuándo el Señor retornará a todo el exilio de Israel a la tierra prometida? ¿Sabes cuándo? ¿Quién sabe cuándo retornará? Después de Gog y Magog. En el capítulo 39 del libro de Ezequiel dice que la cautividad de Jacob retornará después de la guerra de Gog y Magog. Capítulo 38 de Ezequiel habla de la guerra de Gog y Magog. ¿Qué es la guerra de Gog y Magog? Ahí están unos países enumerados en esa profecía que van a ir contra Israel, y se va a subir un gran ejército. Y en esa guerra Dios se va a manifestar de manera sobrenatural. Hay mucha controversia entre quién es Gog, cuál es la identidad de Gog y Magog. Hay algunas naciones que sí están muy identificadas ahí, como Persia. Persia es Irán, ahí sí no hay vuelta de hoja. Y qué curioso que justamente la nación que actualmente está amenazando la existencia del país de Israel es Irán. El presidente de Irán, ante las Naciones Unidas, está diciendo que va a borrar del mapa al pueblo judío en Israel. Y muchos líderes del Islam están diciendo qué bueno que están regresando a la tierra, porque aquí es más fácil aniquilarlos a todos. Si andan todos dispersos está más difícil. Aquí que se nos hunden y aquí nos vamos a echar. Y dentro de las profecías del Islam también está que va a haber esa guerra de Gog y Magog. Curioso. La única diferencia es que según su interpretación de la profecía, pues quien sale vencedor son esas naciones. Así que de alguna manera se está precipitando todo para la guerra de Gog y Magog, que de acuerdo a la interpretación de los rabinos, la guerra de Gog y Magog son las naciones islámicas, es Ismael y Esaú, que es las naciones islámicas y las naciones cristianas occidentales, que se van a unir, se van a confederar para quitarle territorio a Israel para ir a poseer. Y ya empezamos a ver ciertos rumores, ciertas posibilidades de que eso comience. De manera histórica, un presidente de Estados Unidos acaba de declarar abiertamente que él va a promover el que Israel le devuelva los territorios a los palestinos, una parte de la tierra, y se establezca el Estado palestino. Parte de eso es la ciudad de Jerusalén. Y es justamente lo que dijo el profeta Zacarías, que promovería la guerra final, un conflicto por Jerusalén. Y esa profecía de Ezequiel nos narra cómo se lleva a cabo esa guerra. Es posible que tú un día te levantes en la mañana y veas en las noticias que hay una guerra en Medio Oriente, se armó la Tercera Guerra Mundial. Todos saben que Irán está en proceso de construir una arma atómica. Y todos saben que una vez que Irán entre al camino del armamento atómico, ya no hay vuelta para atrás. Y todos saben que el reloj está corriendo y están a muy poco tiempo de lograrlo. Y las naciones están haciendo un poquito de la vista gorda. ¿Por qué? Porque el Señor tiene decretado todo esto. Y es interesante que dice la profecía de Ezequiel que la plaga con la que el Señor consumirá a los enemigos de Israel en aquel momento, dice que estando de pie se consumirán totalmente, serán quemados, serán consumidos, literalmente. Es interesante que el profeta Ezequiel escribiera eso hace pues alrededor de 2600 años, cuando no existía ese nivel de armamento y de energía como para consumir a una persona así, fulminarla con fuego. Así que
Cuando veas en Jerusalén, cuando veas que Jerusalén está sitiada por ejércitos, cuando veas que todas esas cosas están sucediendo, Jesús dijo: levanta tu mirada porque el tiempo de vuestra redención está cerca. Cuando veas que ejércitos están reunidos sobre Jerusalén, está cerca la redención. Y después de que termine esa guerra, que va a ser rápida, va a ser muy rápida, ya en la actualidad las guerras son muy rápidas, inmediatamente después dice que el Señor va a empezar una limpieza de todo el territorio. ¿Por qué? Porque dice que la multitud de Gog quedará regada en los campos de Israel, en los montes de Israel quedará regado todo el ejército de Gog y Magog, y todo su armamento quedará ahí. Y dice que subirán las personas y estarán enterrando los cadáveres y estarán usando todo ese armamento para combustible de la tierra. Y dice que después de ese momento, después de esa victoria del Señor, dice, desde ese momento en adelante, las naciones sabrán que la casa de Israel fue llevado al exilio por su pecado. Dice: a partir de este momento volveré la cautividad de Jacob, lo retornaré del exilio. Así que nosotros, por el Espíritu de la profecía, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esperamos que llegue el momento en que seamos llevados allá. Si tú lo trataras de hacer ahorita en tu carne, en tus fuerzas, pues no está tan fácil. Otra vez se los digo por experiencia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿A qué tipo de circuncisión se estará refiriendo? La circuncisión rabínica, a la circuncisión alárgica. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, la fidelidad que obra por el amor. No son las conversiones formales al judaísmo, sino la fidelidad por amor a la Torah escrita. Tú amas al Señor, amas su Torah, amas sus instrucciones y vas a seguir por amor. Y le vas a obedecer por gratitud. Le vas a obedecer por lo que Él ha hecho por ti. No porque alguien te esté ahí forzando a que obedezcas. Lo vas a hacer por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Otra vez, ya vimos qué es la verdad. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿De qué levadura habló Jesucristo? De la levadura de los escribas y fariseos, los añadiduras, las tradiciones, para ser vistos por los hombres. Un poco de levadura, un poquito que tú te metes, y hay personas que dicen: ay, pues es que esto es bonito, la tradición está bien, como cuestión cultural estudiarlo, pero hay un problema ahí, que te vas metiendo, y Pablo habló en su carta a los romanos que el convite sería vuelto en trampa. El convite es una cuestión que tiene que ver con banquetes festivos, que hay veces que te fascinas con todas esas cosas y los empiezas a hacer, los empiezas a observar, y de repente empiezas a pensar que eres mejor que otros, que tú sabes más que otros, y poquito a poquito te llenas de arrogancia y de orgullo por adoptar todas esas tradiciones, y un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo dice: si yo siguiera predicando las conversiones rabínicas formales, no estaría siendo perseguido. O sea, Pablo llegó el momento en que rompió con la manera tradicional de hacer las cosas. Por eso lo perseguían. Se salió del sistema. Ojalá se mutilasen los que os perturban. De aquí ya dice: ojalá se corten todos los que os perturban. ¿Y quiénes eran los que estaban promoviendo la circuncisión? Pues aquí vemos que el problema de Pablo no era con gente judía, porque realmente el judío ni siquiera promueve las conversiones. ¿Quiénes eran los que promovían las conversiones? Los conversos, gentiles, ex gentiles, que de repente se empezaron a vestir de judíos,
De repente, ya empezaban a sentirse que eran más judíos que los mismos judíos y empezaban a promover que todos se convirtieran. ¿Para qué? Para quedar bien y ponerse unas estrellitas con sus rabinos. Mira, cuántos les estoy compartiendo, mira. O sea, porque todavía tienen mucho rollo de sus antiguas filosofías. Y entonces, pues por quedar bien con sus maestros, pues empezaron a buscar más conversos. Ese era el problema que tenía Pablo. Realmente no tenía problemas con las autoridades rabínicas, sino más bien con los conversos, guardados de los perros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Y en este movimiento de las raíces hebreas, ¿quiénes son los que más están causando confusión? ¿Otra vez? Los conversos, los que andan promoviendo estas cosas, a los cuales Pablo les dijo, ellos, diciendo que son maestros de la ley o doctores de la ley, no saben ni de lo que hablan. Y si yo les contara todo lo que he visto, cada vez que voy a compartir este mensaje, mucha gente que llega y me saluda y trae todo el disfraz, todo el atuendo y se sientan así que ya son hijos de Moisés, así personificados y con una actitud tan arrogante. Y es triste. Y dice Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a libertad de este sistema. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, ten cuidado de que no decir, bueno, pues yo soy libre de cualquier sistema religioso, yo no me paso, yo no me someto a nadie. Pues ten cuidado de que también no adoptes una actitud arrogante de que entonces digas, bueno, a mí ya nadie me enseña, yo solito, yo soy llanero solitario. Ten cuidado con eso. Sino que dice, sírvanse por amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues andar en las palabras que son Espíritu y son vida. Andar en el Espíritu es andar en la Torah. Andar alejado de la Torah es andar en la carne. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se dan cuenta por qué hay tanta confusión? Porque pues como se piensa que el Espíritu es una cosa y la ley escrita es otra cosa, entonces pues, si andas con el Espíritu no andas por la ley. Entonces es una contradicción si la ley es espiritual. Entonces, una vez más, ¿a qué ley se está refiriendo? A la ley oral. Si sois guiados por el Espíritu de Dios, pues no vas a someterte a reglas de hombres, ya que la ley es espiritual y el ser humano es carnal. Lean Romanos 7. Romanos 7 habla de que la ley es espiritual y yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará? Pues el Mesías. El Mesías me enseña cómo librarme de este cuerpo de muerte, cómo Él se libró de la tentación cuando fue tentado Jesús en el desierto. ¿Cómo combatió la tentación? ¿Con qué la combatió? Con decirle, ay, en el nombre de Cristo, ven, cruz, vete, diablo. O sea, ¿cómo enfrentó al diablo? ¿Okay? Pues con la palabra, escrito está. ¿Quieres resistir al diablo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por más que grites y le digas, vete fuera, o sea, por más que le grites, si no te sometes a Dios, no va a huir. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, deseos sexuales prohibidos por la ley, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si me faltó algo, dice, y cosas semejantes a estas.
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, dice las obras de la carne y da toda esa lista de cosas, todas esas listas de pecados. ¿Dónde están descritos que son pecado? ¿Dónde dice que estas son obras pecaminosas, obras de la carne? ¿Dónde dice? Pues en la Torah. Pablo dijo: yo no conocería lo que es la codicia si no es porque la ley dice no codiciarás. Entonces, entre más estés en la escritura, más vas a andar en el espíritu, porque dice no codiciarás. Bueno, pues me voy a librar de que cuando me pongan aquí, poséelo, mira, 12 meses sin intereses, ay, está buenísimo, vas a ser muy feliz si lo tienes, vas a estar lamentando mucho que no lo tienes, y vas a recordar, no codiciarás, y vas a decir, bueno, no voy a codiciar, y vas a ser más feliz. Pero si no tienes ese mandamiento, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estar haciendo? Codicia y codicia y codicia y codicia, y te abajo y te abajo y te abajo y te abajo para pagar y pagar y pagar todo lo que te dijeron que necesitabas, y te diste cuenta que realmente no necesitabas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ninguna ley, no hay nada en la ley escrita, ni en la ley oral, que pueda contradecir estos aspectos básicos de la Torah. ¿En dónde se habla que tienes que amar al prójimo? ¿En dónde se habla que le sirvas con alegría? ¿En dónde se dicen todas estas cosas? En la Torah también. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo andar en el Espíritu de manera práctica, tangible? Escudriña las Escrituras, medita en las Escrituras. Meditarás en este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores está sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y cuya hoja no cae, que da su fruto, el fruto del Espíritu, y cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así que quieres dar fruto, plántate en la palabra, medita en ella. Hermanos, recomendaciones finales para la convivencia en la comunidad. Estas son las recomendaciones finales. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno es hallado con las manos en la masa, transgrediendo la Torah, echándose un taco ahí de cochinita después de que abrazó el patio y digo, sí, lento, yo, ok, sí, señor, Torah, y de repente te ven ahí, que dice, vosotros que sois espirituales, vosotros que dicen que ustedes sí obedecen, que dice, restauradle, componerle con espíritu de mansedumbre. Es un mandamiento, no es una opción. O sea, no te puedes quedar callado, no puedes quedar, ay, mira qué hipócrita, no, que mucha Torah, mira la mano. No puedes hacer eso. Tienes que ir, tienes que decirle. Pero, ¿cómo lo tienes que hacer? Tienes que restaurarle como con espíritu de mansedumbre, con humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no vayas a exhortarle como tú, sintiéndote que eres mejor que él. Porque si vas con esa actitud, lo más probable es que tú vas a caer en esa misma tentación y vas a caer en lo mismo. En lo mismo que juzgas, serás juzgado. Más pronto cae, como dice, más pronto cae una palabra que un cojo. Entonces considérate a ti mismo, y sabes que yo también puedo caer, yo no soy mejor que tú, pero ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Yo fui testigo, yo vi en un día que dijiste, órale, sí, Señor, me arrepiento, entro a tu reino, y ahora ¿qué pasó con esto que estás haciendo?
sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La manera en que el Mesías interpretó: lleven las cargas, lleven los sufrimientos los unos de los otros, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, antes de andar juzgando a otro, antes de estar juzgando las obras de otro, ¿qué dice? Primero juzga tus propias obras. Antes de empezar a observar, a ver, me voy a convertir a ver quién está observando correctamente, primero tú observa por ti mismo. Antes de sacar la paja que está en el ojo ajeno, primero saca la viga que está en tu propio ojo. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, y aquí es aquel que está recibiendo la palabra, el que es enseñado en la palabra, ¿a qué palabra se refiere? Otra vez, a la Torah, a las Escrituras. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Y esto va en acuerdo con lo que dice Proverbios 23:23, que dice: compra la verdad y no la vendas. Cuando tú estás recibiendo enseñanza, es tu obligación moral delante de Dios de comprar esa verdad, es decir, de hacer partícipe a quien te enseña de toda cosa buena. Tú tienes que compensarle a esa persona por lo que has recibido. Pero el que enseña tiene prohibido cobrarte. Entonces, con respecto a este seminario y todo lo que hacemos aquí, yo no podía decirte: mira, para venir aquí te cuesta tanta lana. Yo no puedo hacer esto. Te puedo decir: mira, el costo de todo esto, del aire acondicionado, que yo estoy temblando ahora que venga la cuenta del aire acondicionado. Esto cuesta esto es más o menos lo que cuesta, el donativo sugerido es esto, pero yo no te lo puedo cobrar. Así que si no tienes o no quieres o lo que sea, pues bueno, ven y es gratis. Porque no te puedo cobrar. Pero tú, ya te lo dejo, ahora sí que la pelota de ping pong te la dejo en tu cancha. Ya, tú decides. Compra la verdad y no la vendas. Y esa es la regla que vamos a seguir de aquí en adelante en los seminarios que hagamos. No lo vamos a vender. Esto está abierto para todos los que quieran venir gratuitamente. De gracia recibimos, de gracia damos. Y que venga de cada quien conforme a lo que recibe, que en base a eso lo aprecie. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Qué tranquilidad seguir lo que está escrito y punto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Trata de hacerle bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ya dijimos que es la fe, fidelidad a la palabra. Entonces trata primeramente de hacerle bien a aquellos que están siendo fieles a la Escritura. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Una vez más, el tema es las conversiones formales a la religión judía de la época. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, sí, muy bueno, muy importante. Verso 13. Dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Entonces aquí está clarísimo con quién era el conflicto de Pablo. Con los que se circuncidan. Y si se tenían que circuncidar, ¿qué quiere decir? Que no habían sido circuncidados al octavo día. Y si no habían sido circuncidados al octavo día, es que, ¿qué significa? Que no eran judíos. Entonces dice: ni siquiera esos que están promoviendo la circuncisión alágica, rabínica, ni siquiera esos ellos guardan la ley, ni siquiera saben cómo guardar la ley. O sea, es de risa cuántos hay por ahí que se levantan diciendo: no, es que el Midrash dice, y el Talmud, ¿verdad? Y
y tremenda barba y de negro y todo, y ni en su vida ni siquiera han ido a Israel, ni siquiera saben lo que es el judaísmo, ni siquiera hablan hebreo, y ya están poniendo acá como que no saben ni lo que hablan. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. Yo tengo amigos que quiero muchísimo, que son judíos ortodoxos, que nacieron en familias de judíos ortodoxos, sus padres son ortodoxos y vienen de generaciones, que es de la gente más ejemplar que yo conozco, es gente que amo con todo mi corazón. Y yo quisiera con esto no estar hablando del judaísmo tradicional, porque ese no fue el tema de Pablo, sino los que estaban promoviendo y torciendo y haciendo a su voluntad una falsa religión y ni siquiera entendían bien lo que estaban predicando. Conozco gente muy linda a la cual estoy profundamente agradecido. Pero todo el problema es con estos pseudo judíos que estaban promoviendo la circuncisión y ni siquiera entendían lo que estaban predicando. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para decir, mira cuántos estoy convirtiendo. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí echarle porras a un sistema religioso para hacer los hijos de Dios. ¿Qué es lo que los está atrayendo y haciendo hijos de Dios? La cruz de Jesucristo. Eso es lo que hizo posible que las multitudes fueran purificadas. Porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No es una conversión formal a la religión judía de la época, sino que realmente la gente nazca de nuevo, que realmente la gente entienda de qué se trata la fe. Romanos 2, 25 al 29 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Fíjate, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Cuál es? La ley escrita. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, porque la circuncisión es el sello, es la señal de que vas a guardar la Torah escrita. Entonces, si te circuncidas y no la estás guardando, entonces es como si estuvieras incircunciso. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Si es una persona que alágicamente o rabínicamente no se circuncidó, pero está siguiendo fielmente lo que está escrito, no sé, el Señor le va a considerar como si lo estuviera. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, fíjense, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, y aquí está la definición más impresionante que se ha hecho en la historia de lo que es un judío, porque todavía actualmente en el Estado de Israel se está tratando de definir quién es judío y quién no es judío. Es el debate de la historia. Y aquí Pablo lo dice, no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué significa la palabra judío? La palabra judío es la palabra yehudí, que tiene que ver con anunciar, el que anuncia, el que alaba, el que proclama al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es judío. Entonces, no es judío el que tiene un apellido o vive en cierta zona, ¿no? Dice Pablo, eso no es judío. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. O sea, no nada más, le dice, pues no voy a circuncidar, no. O sea, realmente entiendes el espíritu de lo que está escrito. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el certificado, el reconocimiento que no viene de los hombres, sino de Dios. A fin de cuentas, ¿cuáles serán las únicas conversiones que valdrán en el reino? Pues la que hizo él mismo a través del Mesías. Esas son las únicas que valen realmente. Todas las demás, a fin de cuentas, es difícil rastrear a alguien que dice yo ser así de pura sangre. Ha habido tantas mezclas a lo largo de la historia que no se sabe así es cierto quién es y quién no es. Solo Dios sabe quiénes son sus hijos y quiénes no.
Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hace rato vimos cuál es la identidad de todo aquel que decide seguir este camino. ¿Se acuerdan la pregunta? Bueno, ¿y ahora qué somos? ¿De qué denominación? No te preocupes, ya vimos que somos simiente de Abraham. Y aquí dice que los que siguen esta regla, dice paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Tú eres el Israel de Dios. Génesis 32, 28. Jacob luchó con un ángel. ¿Y cuál era el problema de Jacob? Jacob trató de obtener la bendición en sus fuerzas. Él trató y él se esforzó y todo el tiempo quiso la bendición, la primogenitura, la bendición. Luchó por ella. Hasta que llegó el momento en que tuvo una lucha ahí con un ángel, y después de esa lucha, que se descoyuntó su muslo, ya no podía caminar correctamente. Ahí él dijo: ahora sí, ya, si no me bendices no te voy a dejar ir. En ese momento le fue cambiado su nombre, que significa suplantador, el que suplanta, el que toma por el talón, el que trata de hacerlo en sus fuerzas, y se le cambió el nombre y se le puso Israel, el que vence con Dios. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo puedes tú convertirte en Israel? Que ya no trates de tus fuerzas obtener el favor y la bendición de Dios a través de reglas, de cuestiones humanas. Cuando te rindas al Señor, le digas: Señor, ya, no te suelto si no me bendices. Y es ahí donde el Señor te dice: ahora sí eres Israel. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Texto a memorizar. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al salir de aquí, tú vas a tener una opción: regresarte a tu sistema teológico, doctrinal, religioso, o volver a la palabra que te haga libre, volver a su escritura. Esa es la opción que tú vas a tener. Memoriza este versículo cuando estés dudando a dónde volver. Y voy a concluir con estas imágenes que espero te hagan reflexionar en los sistemas corruptos de los hombres, en la manera en que tanto la casa de Israel, que ya vimos quiénes son, las 10 tribus que están en el exilio, transgredieron, se apartaron, pecaron. ¿Y cuál fue también el pecado de Judá? Porque dice que el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Tanto Israel, las 10 tribus, pecaron, como Judá también pecó. Y aquí podemos ver algunas imágenes del pecado de Israel entre las naciones. Esto es en lo que ha caído las tribus perdidas entre las naciones. Y este es el pecado de Judá. Y que tú al ver estas imágenes te des cuenta hasta dónde el ser humano se ha inventado sus propias doctrinas, sus propios sistemas religiosos, y que tú escuches esa voz del cielo el día de hoy. De Apocalipsis 18:4, que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿A quién se refiere? Babilonia. Babilonia, ¿qué significa? Confusión. Sal de toda la confusión creada por los hombres y vuelve a la escritura, y vuelve a la instrucción que fue dada. Este es el llamado que yo te hago. Esta es la parte práctica. Yo he cumplido mi parte, ahora viene tu parte.
Isaías, el profeta Isaías anunció que antes de la redención final, Él iba a hacer algo, Dios iba a hacer algo. Dice en Isaías capítulo 8, versículo 16 al 20, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esto lo está diciendo el Señor. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Está hablando Isaías, dice: mi familia, mis hijos y yo somos señales de lo que Dios va a hacer. Y dice el verso 19: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Vas a escuchar a gente que está siguiendo doctrinas que llevan a la muerte? ¿Y qué concluye diciendo Isaías? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Quisieras que te amanezca? ¿Quisieras ver la luz? Bueno, dice: a la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley? ¿Qué es el testimonio? Aquí en el versículo 16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es el testimonio? La palabra testimonio en hebreo es la palabra teudá, que tiene que ver con algo, un testimonio, una identidad, algo que muestra una manifestación especial de Dios. En Éxodo capítulo 25, verso 21, vean lo que dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca. El propiciatorio es una especie de charola de oro que se ponía en el arca del pacto que estaba ahí en el tabernáculo. Esta arca, esta caja de madera de acacia recubierta de oro, dentro de esta caja, ¿qué estaba? ¿Quién recuerda qué había dentro de esa caja? Las tablas de la ley, ¿ok? Esas tablas de la ley son el testimonio, ¿ok? Dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca, dentro del arca, pondrás el testimonio que yo te daré. Este es el testimonio. Estas tablas, estos eran el testimonio que cuando el pueblo de Israel las viera dijera: wow, Dios verdaderamente nos habló. Dios escribió con su dedo estas tablas. O sea, este es el testimonio de que Dios existe, Dios es real, Dios nos habló. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio al que se refiere Isaías con respecto a su pueblo, que dice: ate el testimonio, sorteudá, amarra el testimonio. Sella, la palabra sella es firma. Hatón, Torah, entre mis discípulos. Hatón es una firma. Firma, escribe mi ley entre mis discípulos. Entonces, dos cosas: amarra las tablas de la ley y firma, escribe mi Torah en mis discípulos. O sea que Dios está hablando que tiene discípulos. Entonces, este es el testimonio, las tablas de la ley. ¿Qué contienen las tablas de la ley? Los 10 mandamientos. ¿Quieres ser discípulo de Él esta noche? Toma esas leyes, esas 10 leyes, y amárralas. Ponlas como una marca en tu mano. Ponlas, amárralas. Estoy hablando espiritualmente, obviamente. De manera más literal. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo yo soy tu Dios. Solamente a mí me vas a obedecer. Yo soy tu Dios, fuerte, celoso. Yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor que te está tratando de sacar de la esclavitud de los sistemas de todas las naciones. Yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza. No tratarás de hacer imitación. No aceptes imitaciones de mí. Solo yo soy tu Dios. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Él te hizo a su imagen y semejanza. No vas a decir que crees en Él y le amas y con tu vida lo negarás, con tus hechos lo negarás. Porque yo no perdonaré a aquel que tomare mi nombre en vano. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días harás toda tu obra, trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día
es día de reposo para mí. El séptimo día, el sábado, no el domingo, no el lunes, no el martes, el día que se te ocurre, el sábado. Porque esta es una señal entre ustedes y yo por todas las generaciones. Honra a tu padre y a tu madre, respeta a tu padre y a tu madre, hónrale, sírvele, ayúdale. Cuando llegue la vejez, ayúdale, porque cuando tú no podías hacer nada por ti mismo, si no hubiera sido por ellos, que hubiera sido de ti. Ayúdales a tus padres, hónrales, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor Dios te da. También tiene que ver con escucha sus consejos, para que seas de larga vida, para que tengas la experiencia de ellos, para que no cometas los errores que ellos cometieron. Escúchales, pídeles consejo. No robes, no mates, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio, no codicies. Amarra esas leyes en tu corazón. Sella, firma la ley en mis discípulos. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la Torah? Es esto. Entonces dice en Deuteronomio 31:26, dice: tomad este libro de la ley, el rollo que escribió Moisés, y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. ¿Se dan cuenta? Dentro del arca estaban las tablas de la ley y al lado del arca estaba la Torah, el rollo. Entonces, ¿para qué se puso ahí? Como testigo en contra de ti si le fallas, si lo transgredes. Así que el llamado es: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Deja que el día de hoy, pídele al Señor el día de hoy que sus leyes se escriban en tu corazón. ¿Ese es tu deseo? Vamos a orar. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él. ¿Cuál es el buen camino? Hoy hemos estado hablando del camino. Pregunta cuál es el buen camino, las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel cuando el profeta Jeremías les exhortó a volver a las sendas antiguas, a volver al camino, a volver a las escrituras? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? No andaremos en él. Esa fue la respuesta. Él dijo: si ustedes vuelven a las sendas antiguas, si ustedes vuelven al camino, hallarán descanso para sus almas. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados por las leyes, por la religiosidad de los hombres. Vengan a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo es mi interpretación de las Escrituras. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito Padre, aquí estamos delante de ti, diciéndote, Señor, que todo lo que tú has dicho haremos. Nacer el Ishma, Señor. Padre, te rogamos e intercedemos por los pecados de nuestros antepasados, por los antepasados de nuestros padres, que quebrantaron tu pacto, que no anduvieron en tu pacto, Señor, y por eso vinieron todos los juicios y maldiciones que están escritas en tu libro, Señor.
Y reconocemos que toda la nación entera y todas las naciones son impuras, impías delante de ti, Señor. Pero tú, Señor, por tu gran amor con que nos amaste, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros. Por medio de la fe somos salvos, por medio de esa fidelidad que Él tuvo a tus mandamientos y a la cual nos está invitando. Esto no es de nosotros, no es algo que nosotros inventemos, no es algo que nosotros hagamos, no son nuestras obras, son las obras que tú preparaste de antemano, Señor. No por obras humanas, no por una religiosidad humana, para que nadie se gloríe, porque somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano. De tu hijo Efraín, de tu primogénito, de tu hijo pródigo que desperdigó y despilfarró la herencia, y llama al hijo pródigo, Señor, llama a la oveja descarriada a volver a la herencia, a volver al pacto, Señor. Y si tú escuchas la voz de Él en esta noche, no endurezcas tu corazón. Si tú el día de hoy le quieres decir, Señor, yo soy ese hijo pródigo, yo soy esa oveja perdida, confundida, que había despreciado tu ley, que había despreciado tus mandamientos, perdóname, Señor. Aquí me arrepiento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si escuchas hoy su voz, dile de todo tu corazón que amarre a tu corazón, que selle, que firme su ley. Y dile de todo tu corazón que tú anhelas ser un discípulo, ser una discípula de Él y solo de Él. Señor, los pastores asalariados solo buscaban su propio reino, Señor. Yo te ruego que arrebates estas ovejas tuyas de los pastores asalariados y que a partir de este momento, Señor, seas tú quien les pastoree. Que tú seas, Señor, su buen pastor. Que tú le lleves a delicados pastos, a aguas de reposo. Y que nunca más busquemos ser saciados de las cisternas que no pueden contener agua, de las cisternas de la vana sabiduría de los hombres. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre y por los méritos de